Como es sabido, desde fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX y mucho más particularmente en el siglo XX y hasta el presente, los hidrocarburos han sido y son una de las principales fuentes de energía en el mundo. Ellos han alimentado el desarrollo de la revolución industrial y sus subsecuentes procesos derivados, expresados últimamente en las modalidades más intensas de la globalización planetaria. La importancia de estos compuestos ha dado lugar a razonamientos y especulaciones acerca de su origen, tanto particularmente a nivel de la Tierra como a nivel planetario en general. Desde ese punto de vista, se puede decir que desde fines del siglo XIX coexistieron dos teorías acerca de la génesis de los hidrocarburos terrestres. Una es la teoría biogénica, que sostiene que los hidrocarburos son de origen biológico, producto de la acumulación y maduración de microorganismos, plantas o animales fósiles. La segunda teoría es la mineral o abiogénica o abiótica, que argumenta que los hidrocarburos son de origen mineral provenientes del interior de la Tierra, acumulándose en áreas con condiciones geológicas apropiadas o brotando como surgencias líquidas o gaseosas en la superficie. Desde principios del siglo XX fue la hipótesis biogénica la que se impuso a nivel mundial, en particular en los países occidentales. En la actualidad, la mayor parte de los geólogos, tanto petroleros como estructurales, sedimentólogos y geofísicos, se inclinan a pensar que los hidrocarburos, el petróleo y el gas natural son de origen biológico, antiguo, y por esa razón son frecuentemente denominados combustibles fósiles. Al ser definidos como combustibles de origen biológico, dependientes de la acumulación de materia orgánica a través de las eras geológicas, sus volúmenes estarían necesariamente restringidos a las cuencas de acumulación sedimentarias y sus proximidades. Los mantos sedimentarios en el planeta Tierra son relativamente delgados en términos geofísicos. Normalmente tienen unos pocos cientos o miles de metros y rara vez sobrepasan los 10 kilómetros de espesor, poco más de una milésima del radio terrestre, que es de 6.260 kilómetros. La conclusión de este paradigma científico prevalente, casi a nivel de dogma, es que la explotación sostenida de dichos recursos terminará rápida e inevitablemente por agotarlos. Esta teoría biogénica, que es aceptada por la mayor parte de los científicos, como recién mencioné, ha sido y es impugnada por una minoría discrepante que sostiene que tanto el petróleo como el gas natural son de origen mineral, que provienen del interior de la Tierra, que sus volúmenes son muy grandes y que por tanto no es probable que se vayan a agotar en un futuro próximo. De acuerdo a la teoría abiogénica o abiótica del origen mineral de los hidrocarburos, se requiere una revisión esencial de los procesos geológicos de subsuperficie. En mi opinión, las explicaciones ortodoxas acerca de las causas internas de la orogénesis, o sea, la formación de relieves, la petrogénesis, formación de rocas, del vulcanismo, de la sismicidad, de la formación de hidrocarburos y carbones, e incluso de los yacimientos minerales metálicos, deben ser revisadas radicalmente. Me refiero en especial a la teoría del cambio de fases mineral exotérmico
en la base de la corteza, generadora de magmas y volcanismos, del geólogo español Vicente Sánchez Celá, que tratamos en otro video de este canal. De acuerdo al astrofísico y geoquímico austríaco Thomas Gold, el motor principal de la dinámica interna de la corteza y parte superior del manto terrestre está constituido por la desgasificación planetaria, en particular por la formación, ascenso y evolución del metano y otros hidrocarburos y fluidos carbonosos en general. En ese proceso cumple un rol principal la oxidación biológica de los hidrocarburos, concomitante con la reducción, también biológica, del azufre y del hierro. A medida que el metano se desplaza por los poros y fracturas de las formaciones rocosas en profundidad y entra en contacto con varios minerales oxigenados de escasa ligación en sus estructuras cristalinas, como por ejemplo los óxidos férricos y los sulfatos, da lugar a la activación de una reacción oxidante. Aclaremos al mismo tiempo que el oxígeno de los silicatos, que está fuertemente ligados a redes cristalinas silicatadas, no participa en estas reacciones. Como resultado del contacto antes mencionado, las moléculas de metano en ascenso se oxidan. La disponibilidad de oxígeno es limitada y por eso son los átomos de hidrógeno más fácilmente oxidables del metano los que se combinan con el oxígeno, dando lugar a la formación de agua. La disponibilidad de oxígeno es limitada y por eso son los átomos de hidrógeno más fácilmente oxidables los que se combinan con el oxígeno, dando lugar a la formación de agua. Por esa razón, en su ascenso, las moléculas de metano van perdiendo su hidrógeno, dando lugar a concentración de carbono. Las valencias libres del carbono permiten su encadenamiento, generando moléculas con proporciones carbono-hidrógeno cada vez mayores. Estos compuestos ascendentes, enriquecidos en carbono, dan lugar a una mezcla de hidrocarburos gaseosos y líquidos, dependiendo de la presión y temperatura, que normalmente reciben el nombre de petróleo. Este proceso de oxidación del hidrógeno y de concentración del carbono puede continuar hasta la casi total eliminación del hidrógeno, formando acumulaciones de carbón, carbono casi puro, o hulla, como le dicen también. Por esa razón, es común que existan acumulaciones de gas, sobre todo metano, subyacentes a los yacimientos de petróleo, los que a su vez son coronados por vetas de carbón. La oxidación del hidrógeno produce sobre todo agua y la oxidación del carbono, dependiendo de la disponibilidad de oxígeno, genera monóxido de carbono, CO, y dióxido de carbono, CO2. Por otra parte, la pérdida de oxígeno de los sulfatos, fenómeno llamado reducción, produce sulfuros de diversos tipos, incluyendo gases sulfurados. Algunos ejemplos de sulfuros metálicos son las piritas, calcopiritas y galenas. El conjunto de fluidos, incluyendo líquidos y gases carbonosos, metano y otros hidrocarburos, vapores sulfurosos, dióxido y monóxido de carbono y agua, tiende a ascender envolviendo e impregnando las capas superiores y localmente emanando en la superficie bajo la forma de volcanes de barro, solfataras, géiseres, varias urgencias hidrotermales submarinas y otras emisiones análogas. Una vez que los compuestos carbonosos incompletamente oxidados llegan a la superficie y establecen contacto con el oxígeno del aire, se produce su oxidación total. Cuando aflora en el fondo del mar, el metano se hidrata, combinándose con el agua para formar hidratos de carbono, que es hielo de agua con un contenido elevado de metano de más del 10%. Los depósitos de hidratos de metano son muy abundantes en los fondos oceánicos. En condiciones de superficie, el metano y otros hidrocarburos se combinan rápidamente con el oxígeno, formando dióxido de carbono y agua. A su vez, el dióxido de carbono puede ser absorbido por las plantas, generándose materia orgánica o combinándose con los elementos térreos,
como calcio, sodio, magnesio, potasio. Esto ocurre como consecuencia de fenómenos biológicos en los océanos y mares, formando carbonatos. Estos últimos se pueden acumular en el fondo de los mares y lagos, produciendo calizas y en las redes de fracturas de la corteza más o menos profundas. Considerando los volúmenes conocidos de calizas, es posible que solo una mínima parte del carbono terrestre se haya movilizado a la superficie a través de los procesos de desgasificación. En resumen, es razonable pensar que el potencial terrestre para producir hidrocarburos en el contexto geológico de desgasificación es grande, probablemente muy por encima de los niveles de extracción actual de hidrocarburos. De acuerdo a este enfoque, desaparecería el concepto de reservas, que debería ser sustituido por la idea de vías de ascenso y sitios de concentración de los fluidos carbonosos y de los hidrocarburos. Las zonas productivas son en realidad los lugares donde se concentran estas vías de ascenso y por ende donde tiene lugar la acumulación de hidrocarburos. Todos estos conceptos yo los he presentado, lo he sintetizado, los he desarrollado en algunos libros, a algunos de los cuales hago referencia en este video.